Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me has de encubrir? ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere el criado: he allí las saetas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada
porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Y le dijo, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Leímos hasta el versículo 42, es decir, leímos todo el capítulo 18. 20. Leímos todo el capítulo 20. Este capítulo tiene una peculiaridad. Últimamente hemos visto cómo hay proliferación de diversas doctrinas. Las doctrinas que defienden que hay una doctrina nueva que dice que Jesús es mujer. No sé si sabían eso. Hay una doctrina nueva que apareció hace poco y dice que Jesús era mujer, que Jesús no era hombre, sino que era mujer. Así hay. Sí. Entonces hay una doctrina que ya viene de hace más de 20 años y esa doctrina defiende por este capítulo, por algo que aparece en ese capítulo, defiende que el rey David era, que le gustaban los hombres, que le gustaban sexualmente los otros hombres. O sea, digo así para no ofender a nadie y no usar palabras como discriminativas. Entonces, hay una religión así, una religión que son hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? Creo que ya entienden a qué me refiero, ¿no? Vamos a leerlo mejor bíblicamente, con las palabras bíblicas, no con ideas humanas, sino con palabras bíblicas. Vamos a mirar de qué doctrina les acabo de hacer mención en Romanos capítulo 1. Vamos a mirar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Ya habíamos leído el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el 21,
Vamos a leer Romanos capítulo 1, el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, leímos hasta el versículo 28. Ya miramos aquí estos versículos. No sé si se dieron cuenta, leímos retribución por su extravío. Vamos, ¿cómo lo dice exactamente? El versículo 27 dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No sé si sepan a qué se refiere esa expresión, la retribución debida a su extravío, recibiendo. ¿Qué recibieron? No aprobaron recibir qué. Precisamente un video que hicimos hace poco es hablando sobre recibir, ¿sí? ¿Qué es lo que fue el penúltimo video que hicimos, creo? ¿A qué se refiere recibir? Recibir en la Biblia dice, mas a todos los que les recibieren, a los que creen, a todos los que le recibieron, sí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en este capítulo está hablando de recibir. Sí, el versículo 27. Al final dice, el 27, dice, recibiendo en sí mismos. Des en cuenta cómo dice, recibiendo en sí mismos. ¿Qué es lo que reciben en sí mismos? La retribución debida a su extravío. Ya leímos cuál es el extravío, a qué tipo de extravío se refiere. Por eso dice, recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Alguien sabe a qué se refiere esa expresión? Recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. En la Biblia dice claramente que lo que contamina al hombre, ¿qué es? La hermana Luisana dice que sí sabe qué es. ¿Qué es? ¿A qué se refiere esa frase? Recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿A qué se refiere? Escríbelo, no hay problema, escríbelo. O si alguien más sabe, también, el que primero lo escriba, alguien lo va a escribir. Lo que sale de la boca del hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Efectivamente. Lo que sale de su boca, sus propios pensamientos. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, el pecado. Recibieron en sí mismos, recibieron en sí mismos. Como creen, así reciben en sí mismo. Cree que alguien sabía. Cuando una persona, el corazón, bueno, creí que sabía. La simiente, no. Bueno, recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando una persona, por ejemplo, roba, la persona lleva tiempo, ese es su trabajo, no sabe hacer otra cosa, tiene hijos y se dedica únicamente a eso, a robar. Entonces ha estado en la cárcel. Pero la persona, estando en la cárcel, ¿qué cosa le llevó a la cárcel? Le llevó a la cárcel el pensar que no lo iban a atrapar. Por eso lo hacía, trabajaba de esa manera. Pero afectó a otras personas. Por afectar a otras personas, recibió en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces fue llevado a la cárcel. Pero el hecho de que haya sido llevado a la cárcel es consecuencia ¿de qué? De la labor que él estaba realizando. Bueno, suena raro, no sé, creo que no la debería llamar una labor, ¿no? Sí, sino más bien el delito. Ya, el nombre que tiene es un delito, ¿no? Entonces, por cometer ese delito, entonces recibió en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces,
¿Qué fue lo que hizo? Robó. Entonces el que roba inevitablemente recibe esa retribución. ¿Qué retribución? Fue llevado a la cárcel por haber robado. Una transgresión. La retribución debida a su extravío es la consecuencia. La recibieron, por eso dice recibieron. ¿Qué es lo que dice antes? Lo habíamos visto, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, no recibieron a Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, muerte o maldición. Ya se está acercando, ya está más cerca. Está más cerca. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le pagan con lo mismo. Ya está más cerca, sigue acercándose, están acercándose, ya empezaron a acercarse. Entonces recibió el que delinquía, cosechó lo que sembró. Se están acercando, cada vez ya se está acercando, falta que alguien dé el nombre, pero ya están rodeando el pago de sus pensamientos. Así, ya se están acercando, ya se están acercando. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si tienen preguntas, este es el espacio en el cual estamos compartiendo la palabra. Si tienen preguntas, las pueden hacer directamente a mi WhatsApp. En este espacio vamos únicamente a compartir, ¿vale? Entonces, hay preguntas, me las pueden hacer a mi WhatsApp directamente. Les respondo con un audio, así sean 5 o 10 minutos. Me tomo el tiempo para responder. Ya, cerrando el paréntesis. Entonces, esa retribución debida a su extravío, en el caso del que ejecuta el crimen de... por ejemplo, Pedro, ¿qué hizo? Pedro con una espada cortó la oreja de Malco. ¡Trin! Le cortó la oreja. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? El que a espada mata, a espada muere. El que la persona va a recibir, efectivamente va a recibir su retribución. Va a recibir su retribución debida a su extravío. Sí, algunos dijeron ciertamente que haber estado en los pensamientos. Pero el haber estado en los pensamientos lleva a todas las maldades de las personas. Nadie lo ha dicho todavía. ¡Ya se acercó! ¿Quién dijo la enfermedad? Exacto. ¿Quién dijo la enfermedad? Qué pena, no alcancé a leer el nombre y la foto se ve chiquita. Pero sí reconozco, es una hermana. Es una hermana, reconocí la foto. Solamente que no tengo claro la foto asociada al nombre. Por ejemplo, si fuera Luisana, pues veo la foto de Luisana, sé que es Luisana. Si fuera Ángela, veo la foto de Ángela. Bueno, qué pena con la hermana que le vi la foto, reconozco que es una hermana, pero creo que no es un nombre común. Creo que la hermana no tiene un nombre común, por eso no me quedó fácil recordarlo. Debe ser o sea, no es como Sara, María, Carolina, no, eso. El pago de estar separado de Dios. Diet, sí, así se llama, Diet, gracias. Sí, exacto, necesitaba haberlo escrito, sí sé que es la hermana, gracias, sí, sí sé que es. Entonces ya viéndolo así escrito, sí, porque es que sale muy chiquitico, ese sí sale, no por lo chiquito, sino porque sale en otro tono. Entonces no lo alcanzo a leer a esta distancia, estoy casi a 2 metros del celular. Entonces, pero reconozco algunas fotos. La retribución debida a su extravío, en el caso del que mata, de la manera que mata, también así va a recibir. Las personas inevitablemente van a querer hacer eso mismo con esa persona. Entonces, en el caso de las desviaciones, lo que dice acá, Dios los entregó, ¿qué dice? Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. ¿Cómo dice? Vamos a leer nuevamente cómo dice. Dice, por lo cual también, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso. Y como ellos no aprobaron, el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, hoy voy a hablar algo, espero, si hay niños, por los próximos 3 minutos tapen los oídos a los niños. Voy a decir algo que es solo para mayores de edad. Entonces, si hay niños, por ejemplo, el sobrino Ángel, váyase para su habitación un momento. 5 minutos, deme 5 minutos y vuelve. Entonces, vamos a hablar un poquito de anatomía. Espero estar solo con adultos, niños, ya tienen que ir, retírense niños. Bueno, entonces, el ano. El ano es una parte del cuerpo. Jesús dijo de esta manera, lo que entra a la boca sale a la letrina, ¿sí?
Entonces, el ano, pues es un orificio que tiene el cuerpo. Cuando una persona muere, no sé si ustedes sabían, cuando una persona muere, el ano se dilata, porque el ano es un músculo que todo el tiempo está ejerciendo fuerza. Es un músculo que todo el tiempo está ejerciendo fuerza, el ano. Entonces, cuando una persona muere, ese músculo se suelta y se sale todo. Por eso, cuando una persona muere, le dicen en el hospital o donde haya muerto, le dicen, estamos preparando el cuerpo para entregarlo a sus familiares. Cuando dicen estamos preparando el cuerpo están quitando las heces, la orina, porque todo salió todo. Apenas una persona muere, sale. Un pastor, en alguna ocasión, él se metió al agua y no sabía nadar. Y había un remolino y resulta que no lo vieron por mucho tiempo y ya estaba al fondo. Entonces, cuando lo sacaron, no se veía, no se percibían signos vitales, ni latido del corazón, ni respiración. Entonces le estaban haciendo RCP para que, reanimación cardiopulmonar, para que le estaban oprimiendo el pecho y dándole respiración boca a boca. Entonces alguien se acordó de esta característica de la anatomía humana, que cuando el ser humano muere, realmente cuando ya hay muerte, entonces ese músculo, que toda la vida ese músculo estuvo apretado, ese músculo entonces se abre, ese músculo. Hablo del ano, ¿sí? El ano. Es algo anatómico, ¿no? O sea, no es algo de vergüenza, no es algo parte del cuerpo anatómico. O si hay alguien aquí que no tenga así, me avisa, me dice, no, yo no tengo eso. Ah, bueno, entonces me disculpo con esa persona. Si alguien, es una broma. Entonces resulta que cuando él así no tenía respiración, no sabían si había muerto o no. Se sueltan los esfínteres. Ay, gracias, hermana. Qué pena me hizo sonrojar. Hay palabras más elegantes para decirlo. Se sueltan los esfínteres. Eso. Entonces, ese esfínter que se llama el ano, entonces se suelta. Entonces, resulta que lo que hicieron, mientras le estaban haciendo reanimación cardiopulmonar, alguien se acordó de que si está muerto, si ya no hay sentido que le sigan dando respiración, entonces le quitó el pantalón y el pantaloncillo y la pantaloneta. Le quitó y le separó las piernas y miró y dijo, todavía puede vivir, porque ese músculo no se había soltado. Como ese músculo no se había soltado, sino todavía el músculo seguía apretado, entonces con más fuerza le hicieron reanimación cardiopulmonar. En ese momento él era un hermano. Fue en un retiro que pasó esto. Fue en Argentina, más exactamente. Entonces en ese momento era un hermano, le hicieron esto y él tosió, botó agua. Ya no lo iban a dejar de hacer, pero debido a que vieron que ese esfínter, sí, gracias, más elegante, ese esfínter no se había soltado, entonces se dieron cuenta, no está muerto. Entonces, después de que él otra vez revivió, entonces ya él siguió su vida en la iglesia normal, ahora es pastor. Dios no permitió que muriera, aunque duró mucho tiempo, porque se lo llevó un remolino, quedó. O sea, realmente él estuvo más, como dicen por ahí, más del otro lado que de este, pero Dios le permitió. Ya sabemos lo que sucede, dice la palabra, que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar. Entonces, Dios tenía para él trabajo. Entonces, Dios le dijo, no, usted no se me va, no. Y mandó a alguien, sáquelo, vaya, sáquelo. Mandó a un ángel, vaya, empuje a alguien que se dé cuenta que no. Y se dio cuenta, no está, no lo veo. Manda que se preocupe, sacúdalo. Sáquenlo. Y una vez que lo sacaron, él no murió, ¿por qué? Porque muchas personas tenían que recibir la salvación a través de él. Entonces no podía morir todavía. No, todavía no. Sí. Solo cuando cumpla la tarea, ahí sí puede morir. Mientras tanto no puede morir. Bueno, ¿por qué les conté esa parte anatómica? No he terminado. Los niños, qué pena, síganlos teniendo afuera. Tápenle los oídos, todavía ténganlos los oídos así. Entonces, bueno, esa válvula, ese esfínter, es un tubo, ¿no? Es un tubo, realmente es parte del tubo digestivo. Es la parte final del tubo digestivo. La parte inicial está acá. Esa válvula es solo de salida. Las células que conforman la pared interna de esa válvula, esas células únicamente funcionan de salida. Cuando se usan en sentido inverso, es decir, cuando se usan de entrada, como si por ahí, Dios no hizo esa válvula para que por ahí entren cosas. Dios hizo esa válvula únicamente para que por ahí salgan las heces. Salgan la defecación, el excremento, lo que envenena al organismo, lo que ya no puede estar dentro del organismo, lo que debe salir, ¿sí? Entonces, esa válvula solo es de salida. Si alguien trata de meter algo por ahí, causa daños, y daños irreversibles, empezando porque el músculo que mantiene comprimido, ese músculo pierde potencia. Ya el músculo no queda 100% comprimido, sino queda medio comprimido.
Bueno, una de las cosas que estudié fue fisioterapia. No terminé, pero no terminé nada. Dios no me permitió terminar nada de lo que estudié. Bueno, solamente soldadura. De resto no me permitió terminar nada de eso. Estudié en varias universidades, pero no me permitió. Dios me fracasó en todo. Pero una de las cosas que estudié y que trabajé haciendo masajes permitió que conociera esto que les estoy diciendo. Entonces, cuando una persona ha ingresado cosas por esa válvula de salida, esa válvula no es para que ingresen cosas, es solo para que salgan. Entonces, cuando ha ingresado cosas por ahí, esa válvula, ese músculo se daña. Es increíble, pero ese músculo se daña, no vuelve a ser igual. Ese músculo no vuelve a quedar igual de cerrado, no, queda ligeramente abierto. Y la persona que está haciendo el masaje siente náuseas. Así, y esas personas usan mucho perfume, mucho perfume. ¿Por qué? Porque saben que el olor que sale de ellos fastidia. ¿Por qué? Porque rompieron la válvula, le dañaron una válvula que Dios hizo única y exclusivamente para que sea una válvula de salida, no para que sea válvula de entrada. Bueno, ya, los niños se pueden destapar los oídos. Por eso entonces, dice acá que recibirán, así dice. Por cuanto no recibieron, ¿qué cosa es lo que una persona recibe para pasar de muerte a vida? Para pasar a ser hijo de Dios. Para que una persona se convierta en hijo de Dios, primero que todo tiene que ser consciente que no es hijo de Dios. Si la persona es hijo de Dios por positivismo, tristemente esa persona es probable que llegue engañado hasta la muerte. Y cuando muera, es triste lo que voy a decir, pero inevitablemente le esperaría un solo destino, que es la condenación eterna. Entonces, las personas que creen que son hijos de Dios solo por positivismo, o sea, porque dicen, no, yo estoy seguro y a mí nadie me hace dudar de que yo soy hijo de Dios. Una persona que es hijo de Dios por positivismo, primero que todo no se ha dado cuenta bíblicamente cómo alguien se convierte en hijo de Dios. Le pueden nombrar a una persona que ustedes vean así seguro que es hijo de Dios, le dicen, bueno, porque en la Biblia dice, mas a todos los que le recibieren, mire que está poniendo un requisito, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe por qué está diciendo eso? Está diciendo para que un ser humano que nació de mujer, como todos los seres humanos, nació en el flujo natural, en el transcurso natural de ser engendrado. Para que un ser humano que haya nacido en este mundo y que va a vivir, no sé, 50, 60, 70, algunos 40, 35, algunos 20 y pico, cuando una persona nació en este cuerpo, y para que se pueda convertir en hijo de Dios, ese versículo dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que nació no siendo hijo de Dios. Si profundizamos más, entonces nació siendo hijo de quién. Pero para que no se asusten, no vamos a hablar esa parte. Solamente, por ahora tengamos en cuenta esto. Todo el mundo desde que nace, lo dijo el rey David, varón conforme al corazón de Dios. Esto lo dice en Hechos. Porque alguien piensa, ay, eso lo dice en el Antiguo Testamento, que Jehová vio a David varón conforme a su corazón. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos también dice que David era varón conforme al corazón de Dios. Solamente que en Hechos dice Dios, en el Antiguo Testamento dice Jehová. Pero se está refiriendo exactamente al mismo versículo. Varón conforme al corazón de Dios. En el libro de Hechos, Nuevo Testamento, para quienes no sabían, ese es Nuevo Testamento, dice varón conforme al corazón de Dios, y en el Antiguo Testamento dice varón conforme al corazón de Jehová. Sí, es lo mismo, está refiriendo a lo mismo. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de Dios conforme a las Escrituras, se refiere a las Escrituras, donde aparece la palabra Jehová, Jehová, Jehová. Espero que no le duela a algunas personas que están asistiendo a una religión nueva. Hay religiones para todo. Entonces, estábamos hablando hoy en especial de una religión que cogieron la Biblia, aunque no lo sepan, cogieron la Biblia y le quitaron varios versículos y torcieron varios otros para hacer ver que hombre con hombre es normal. Hombre con hombre es normal. ¿Ya alguien sabe? Bueno, hago la pregunta, ya para finalizar, hago la pregunta. ¿Ya alguien sabe a qué se refiere esa expresión en el ámbito de hombre con hombre teniendo relaciones sexuales? Ya, lo dije escuetamente, disculpen. ¿Cómo se llama esa retribución debida a su extravío? ¿Sí saben a qué se refiere? ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? ¿Alguien ya sabe claramente a qué se refiere? ¿Alguien sí sabe? ¿Sabe a qué se refiere? Recibirán la retribución debida a su extravío.
Se acercaron. Se habían acercado más los que dijeron muerte, los que dijeron, alguien dijo alguna enfermedad, alguien dijo así. Bueno, ya que nadie lo dijo, el libre albedrío. Bueno, ese es concupiscencia. No, bueno, esa retribución debida a su extravío es sida. Sida. ¿Qué dice? Leámoslo nuevamente como dice. Dice, en la última parte del versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ustedes saben, antes de que apareciera el SIDA o que se revelara clínicamente, habían otras enfermedades venéreas, las enfermedades venéreas. Las enfermedades venéreas aparecieron por lo que está escrito acá. ¿Qué dice? Recibirán. Así dice, ¿no? Dice, ¿cómo? Volvamos a leer. Recibiendo en sí mismos. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Del hombre salen, sí, todos los pensamientos, adulterio, lasciva, fornicación, enojo, ira, todo eso sale del ser humano. Incluso hermanos siendo salvos, alguna vez me han escrito, ay, de mí salió esto, y no tuve control así, pero eso me pasó porque llevo un mes sin alimentarme, un mes sin comer pan. Ya ustedes entienden a qué me refiero. Estoy hablando de un lenguaje espiritual. Esto que se refiere retribución debida a su extravío se refiere a las enfermedades venéreas. Esas enfermedades, ¿cómo aparecieron? Aparecieron junto con la proliferación de este tipo de prácticas. Pero la más grande de todas, ya sabemos, es el SIDA. La más grande es el SIDA. Entonces el SIDA, curiosamente, ustedes no sé si escucharon el testimonio de un evangelista que él, ¿cómo le llegó a él la muerte a su corazón? ¿Qué fue lo que hizo que él se decidiera, así como Martín Lutero? Voy a servir a Dios. Toda mi vida, lo que me queda de la vida, voy a servir a Dios, ya que Dios me dio una oportunidad más. Porque él tuvo relaciones sexuales con una muchacha. Y después se enteró que esa muchacha tenía SIDA. Y esa muchacha, sabiendo que tenía SIDA, tuvo relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Porque quería contagiarlo. Dice que él sintió rabia, que todo eso, pero a la vez él cuando se sintió muerto, en ese momento hizo como Martín Lutero. Dios, si me salvas, te voy a servir a ti, toda mi vida va a ser para ti. Así. Dios tuvo misericordia de él. De hombre a mujer no pasó, fue curioso, no pasó. Sí, no pasó. No sé si saben de casos extraños donde no ha pasado de madre a hijo. Ha pasado, curioso, ¿no? Pero, y los médicos no se explican cómo. Porque esa es retribución debida a su extravío. Cuando el hombre busca placer en el área sexual, otra vez tapen los oídos a los niños por un ratico. Cuando el hombre, el ser humano, hombre o mujer, busca placer en el área sexual, o sea, quiere que la lascivia gobierne su vida y quiere dar rienda suelta, entonces por estar experimentando, he entrevistado a personas que dicen que ya son adictos, que ya no pueden controlar. Y ya sabemos a dónde han llegado. Han contraído algo que se llama VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, me han dicho cómo, mientras estaban así en su proceso, dando libertad, se dieron cuenta que el mismo sexo, debido a que conoce a sí mismo, por eso dice recibiendo en sí mismos, debido a que conoce en sí mismo, el que puede producir mayor placer sexual, si se trata de esa área, es alguien del mismo sexo, alguien que también tenga exactamente los mismos órganos. Puede transmitir sexo, puede transmitir más placer sexual en esa área al mismo sexo. Por eso alguien que esté buscando más y más placer en el área sexual, inevitablemente resulta probando, digamos, si es un hombre, resulta probando travestis, que se ve como mujer, pero sabiendo que es hombre, otros hombres le han explicado, uy, tiene que ir donde tal, porque le va a hacer sentir cosas que una mujer no, así. Y resulta experimentando, y resulta de todo, experimentando hacia allá y hacia acá. Algunos me entienden a qué me refiero. Bueno, ya no, dejando los chistes a un lado, por eso dice acá la retribución debida a su extravío. A eso se refiere. Y eso sí ya no es broma. Eso es doloroso, pero todo tiene su recompensa, ¿no? La Biblia lo dice. Todo tiene su recompensa. Entonces la persona que se dedica a robar y piensa y lo justifica. Ay, es que como son mis hijos, como yo tengo que alimentarlos y siguen su trabajo, va a parar en la cárcel. ¿Qué es lo que recibió al que lo atraparan o peor, lo atraparon y le metieron un tiro en una pierna o en la espalda, lo dejaron en silla de ruedas?
recibió la retribución debida a su extravío. Dios lo permitió. Claro, cuando uno habla con personas que experimentaron algo así, son inocentes. Todo el mundo como es inocente, la versión de cada uno es inocente. Pero la Biblia no es mentira. Cuando dice que recibieron la retribución debida a su extravío, mejor anuncien el Evangelio. Todo esto que estoy nombrando, yo hubiera sido la persona que más estaría en la cárcel o muerto o quién sabe cómo, ya les he contado, porque yo estuve sumido en muchas maldades. También estuve hasta el cuello, no, hasta acá, hasta la coronilla, como dice Isaías. Desde la coronilla hasta la planta de mis pies, en mí no había cosa sana. Ese era yo. No ustedes o otras personas, no. La Biblia no está para que yo mire a otras personas. Ay, ellos, no, la Biblia está para que me mire. Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de ti. Dios evitó que tú en este momento estuvieras o muerto en la cárcel o quién sabe, hospitalizado, tal vez agonizando, cosas así. Esto no es solamente para mí, no es solamente para, leímos hoy sobre ellos. No leímos sobre ellos. Hablamos del ser humano, el corazón del ser humano. O sea, para que no sientan que aquí estamos discriminando, tratando. No. No hay diferencia delante de Dios. El que codició, el que vio, esa chaqueta tan bonita, es igual a alguien que asesinó, por si no lo sabían. Delante de Dios, ese violó la ley y el otro también violó la ley. O sea, no estamos haciendo aquí una distinción de algunas maldades más grandes que otras. No se trata de eso. Estamos mostrando es la condición del ser humano cuando no tuvo en cuenta a Dios. Porque aquí dice, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué es lo que no recibieron? Como no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no tuvieron en cuenta a Dios. Por tanto, ¿qué dice la palabra sobre recibir? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya vimos al principio de este video a qué se refiere eso de ser hecho hijo de Dios. Porque no nació siendo hijo de Dios y no se convirtió en hijo de Dios por asistir a una iglesia o por portarse bien. No, nada de eso lo convierte en hijo de Dios. Cuando una persona no recibe eso, va a recibir otra cosa. ¿Qué va a recibir? Bien lo dijeron algunos hermanos, el fruto de sus pensamientos. Espero que los hermanos y los que asistieron el día de hoy no se asusten, solamente sigan escuchando. La fe viene por el oír. Si tú llegaste a este canal, es por misericordia de Dios. Si llegaste a este perfil, es para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que no andes sacudido por tus pensamientos. Cuando dice la Biblia que Satanás estaba buscando a Pedro para zarandearlo, es para revolcarlo entre sus pensamientos. Espero que tú no seas zarandeado de esa manera. Y bueno, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no he pedido para que no te zarandee. He pedido para que tu fe no falte. Así pido, para que la fe no falte en ninguno de los que estuvo el día de hoy, para que puedan recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver el cumplimiento de lo que naturalmente está sucediendo y cada vez de una manera más exagerada. Aún en esta época estamos viendo niños, jóvenes, que están siendo empujados por el príncipe de la potestad del aire, para hacer cosas que no convienen. Como leímos hoy, por cuanto te dejaron a ti, por cuanto no aprobaron tenerte en cuenta a ti, ¿cómo quedaron? A expensas de sus pensamientos. ¿Y quién maneja los pensamientos? El que quiere hurtar, matar y destruir. Una vez que destruye, así como a Judas, primero hizo que Judas traicionara. Dice la palabra, eso lo hizo Satanás. Parece que hubiera sido Judas, pero la Biblia dice que Satanás fue el que llevó a Judas a que hiciera eso. Pero una vez que lo hizo, el mismo que lo llevó a hacer eso, ese mismo lo acusó para que se ahorcara. La finalidad de él es hurtar, matar y destruir. Él quiere matar. Él quiere que las personas se vayan rápido de este mundo sin alcanzar la vida eterna. Pero te pido, Padre, te pedimos junto con los hermanos que estamos en este momento orando, para que tengas misericordia de todos los que hoy asistieron, tanto los que son salvos como los que hasta ahora están escuchando la palabra por primera vez. Te pedimos por todos los que asistieron el día de hoy, para que tengas misericordia de todos y permitas que todos puedan recibirte, es decir, que todos puedan alcanzar el privilegio de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Padre, y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.